Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por esa presentación que habéis hecho. Ya sabes que en cuanto podamos tienes pagada una caja de sidra en donde quieras. Y vamos a empezar con esta historia. A mí la propuesta que se me hizo hace unos días era que os hablara del sistema eléctrico asturiano, pero sé que está sobre la mesa un documento que elaboró Eduardo y Beatriz, en el que algunas cosas de tipo gráficas y demás colaboré, y por lo tanto yo creo que no tiene mucho sentido que os cuente lo que pone en ese documento y que haga un análisis, digamos, numérico de lo que pone ahí en ese documento, que lo podéis leer cuando queráis, sino que yo quería contar aquellas cuestiones que están en debate, que están sobre la mesa, que están en discusión, las compartamos o no, pero que yo creo que es importante que las conozcamos para poder hacer esa transición, teniendo claro cuál es el soporte en el que nos estamos moviendo y que no nos volvamos a enredar en unas historias muy típicas de esta comunidad en estas cuestiones, que lleve el autoengaño, el tira que libra y el que esto lo hemos firmado pero no se va a aplicar y que no os preocupéis. Mi idea es precisamente dejar clara cuál es la situación real y paso a haceros una presentación. Os ruego si eso que cuando lleve 20 minutos. ¿Veis la presentación en pantalla completa? ¿O me veis a mí ahora? Todavía no te veo. No. Te vemos a ti, Paco. Perfecto. Comparto pantalla. Ahí. Comparto pantalla. Lo veía Ahora. yo, pero vosotros ahora perfecto. Os veo a vosotros, sí. Veo ahí. Vale. Pues entonces empezamos la situación de eso. En Asturias, yo no sé si la mayor parte de los invitados y invitadas son de aquí, supongo que sí. Sabéis que llevamos ya a lo largo del 2018-2019 la presencia absoluta y continua en todos los medios asturianos, la historia de la descarbonización con adjetivo, ¿no? La descarbonización express. Es decir, aquí da la impresión de que somos los abanderados de lo verde. Tenemos una ministra que es una ecologista radical, que van a dejar una Asturias hecha un medial, sin energía que alimentar a sus industrias, con la imposibilidad de que sigan funcionando tal cual hasta ahora, en una comunidad en la que parece ser que hemos sido los más avanzados en descarbonizar y que eso tiene que ser compensado tanto por el Estado como la Unión Europea y que no parece que sea así porque otra vez vuelven a castigarnos, ¿no? Yo creo que quería dejar claro que esta situación deja mucho de ser la realidad y que, como comentaba antes Lago, pues nuestra realidad física y energética es diferente a la de otras comunidades, como, bueno, pues porque nos ha tocado así históricamente la presencia del carbón en Asturias, que eso es así, no lo vamos a cambiar, pero desde luego lo que tenemos claro es que en Asturias no empezó todavía la descarbonización, porque lo que empezó fue la descarbonación. Es decir, evidentemente Asturias ha abandonado, como el resto del Estado, la producción de carbón, pero todo el mundo tiene claro, salvo que cualquiera que quiera engañarse, que no tiene nada que ver ni con lo ambiental, ni con lo climático, ni con el nuevo acuerdo verde, ni nada, ¿no? Es una evolución de décadas en la cual se firmó con otras zonas de Europa el abandono de la producción de carbón clasificado como no rentable y que de hecho se mantiene únicamente la mina Nicolasa, y yo creo que además con una investigación abierta en la Unión Europea, porque no hay ninguna duda, como podéis ver aquí en este cuadro de abajo, que UNOSA presentó al plan de cierre toda la comarca del Nau-Caudal y la comarca del Nalón sin diferenciar por pozo ni explotaciones y que por lo tanto en realidad esa mina está tan en el plan de cierre como los demás. Es verdad que seguramente como la Unión Europea es lenta, acabará cerrándose antes de que tomen ninguna otra decisión. Se comenta además que estamos siendo muy discriminados porque en otras zonas como Alemania no piensan cerrar la minería y que por lo tanto habría posibilidades de continuar y que no las han tenido en cuenta, ¿no? Todo el mundo tiene claro que las ayudas fueron a planes de cierre, no a planes de adaptación ni mejoras de competencia y por lo tanto el incumplimiento de las condiciones de aquello para que te dan las ayudas, no hay ninguna duda que llevarían a la devolución de las mismas. Además, ese plan ha sido el mismo para España que para otros países europeos, siempre y cuando obteniendo
que el cierre sería de aquellas explotaciones que se decidiera y se solicitara el cierre. Es decir, nada impide que en Asturias se abran nuevas minas, nada obliga a que se cierre, salvo la decisión de aceptar o no aceptar o tener derecho a comprar nuevas ayudas. Es decir, toda la minería en el mismo estilo de minería interior de hulla y antracita de Alemania se ha ido al cierre, exactamente igual que la asturiana, incluso antes, ¿no? Y veis ahí noticias de prensa del cierre de la última mina. Bien es verdad que una gran parte de la minería alemana ligada a la minería a cielo abierto del lignito no entró en el plan de cierre y por lo tanto pues puede seguir continuando en los acuerdos pasados relacionados con el carbón, ¿no? Otra cosa es los acuerdos futuros relacionados con el cambio climático y lógicamente, y este tipo de adaptación, estas explotaciones, pues lógicamente podrán recibir compensaciones a futuro, pero lo que no se va a pagar es por cerrar minas que ya están cerradas. De hecho, veis la línea azul de cómo disminuyó en Asturias de forma continua desde la década de los 90 toda la producción de carbón, pero eso no hubo ligado en ninguna forma ni al cierre de las térmicas, ni a su uso o no uso, ni a la reducción de emisiones. Es decir, podemos tener que a lo largo de los años, finales de 90, año 2000, con la minería cerrándose, la producción con carbón siguió aumentando hasta doblar su producción, es decir, emitiendo más CO2 a pesar del cierre de la minería, lógicamente en base a carbón de importación. Sabéis que hubo una crisis en el 2010 con una reducción enorme de la generación de carbón, que afectó fundamentalmente también al carbón de importación, que dejó de venir a nuestros puertos y que después de las movilizaciones, huelgas del 2010 y todo lo que tiene que ver con los acuerdos posteriores, pues volvió a recuperarse de alguna manera. Es decir, no ha habido reducción de emisiones ligadas a la minería porque juegan en otro campo completamente diferente, ¿no? Desde luego, llegado el momento actual tiene que ver con las centrales térmicas de carbón, es verdad que están encima de la mesa, en todos los medios aparecen continuamente las propuestas de las empresas de los anuncios de cierres de térmicas. Y vuelvo a tener que decir lo mismo, este cierre de térmicas no tiene nada que ver con cuestiones de cambio climático o cuestiones de futuro de este tipo de acuerdos, sino que en realidad son una situación esperada de unas décadas de falta de adaptación a las cuestiones de emisiones, fundamentalmente emisiones contaminantes que tienen que ver con las partículas, óxidos de nitrógeno y todas esas cuestiones que tienen muchos efectos sobre la salud y que son directivas ya de los años 90, muy antiguas, a las que España llegó con retraso y Asturias pues mucho más, ¿no? De hecho, como comentaba antes Lago, ya en el año 2005 hubo debates sindicales en los que tuve la oportunidad de participar, en los que se preparaba el futuro de esta industria ante los protocolos de Kioto, y yo mismo lo que cambié fue el título, indicarles que los mayores problemas que tenía la industria asturiana antes sí, inclusive las centrales térmicas, no tenía tanto que ver con el cambio climático, los protocolos de Kioto, sino sobre un montón de condicionantes ambientales que estaban ya aprobados desde mucho tiempo y que evidentemente en esa década, 2005, 2015, 2020, iban a poner en cuestión no solo las centrales térmicas, sino también la siderurgia, la industria del metal, y por lo tanto había una adaptación medioambiental urgente, o si no, nos encontraríamos con dificultades como las que evidentemente tenemos ahora encima de la mesa. Ese cuadro de cuestiones ambientales lo tenéis ahí, hablábamos del 2005 al 2020 y un montón de cuestiones sobre las cuales evidentemente vendrían las climáticas, pero básicamente tenían que ver con los techos nacionales de emisión como país, con los temas de la desnitrificación de algunas instalaciones o todo lo que tenía que ver con la directiva de grandes instalaciones de combustión que marcarían claramente su futuro. La realidad, y no entro en detalle, luego preguntáis lo que queráis, es que todo eso España lo pasó con apaños y algunos acuerdos de forma de que las adaptaciones fueran mínimas, teniendo en cuenta acuerdos nacionales, reducciones globales, intercambio entre empresas, intercambio entre centrales de la misma empresa, y llegado hasta ahora, pues lo que nos encontramos es en un marco de paso de tiempo, de fin de ciclo, y que en el año 2025 nos encontramos que todas las centrales térmicas de este país prácticamente tendrán más de 40 años y que por lo tanto la discusión sobre si tiene más sentido cerrarlas que adaptarlas, pues está claramente sobre la mesa. Ahí veis que únicamente el litoral de Almería y Aboño y algunas otras, digamos que tendrían en este panorama una posibilidad de futuro, pero prácticamente todas las demás centrales, por su edad y los años que llevan puestas en servicio, cualquiera
sabe que no cambia de coche cuando no anda. Cambia de coche cuando empieza a pensar que las averías a las cuales va a estar sometido son superiores a invertir en un nuevo vehículo, porque si no va a ser una ruina. Y sobre ese marco, pues es el que afecta a las centrales térmicas asturianas y también al resto de las del país, ¿no? Todo eso que era previsible se encuentra ahora sobre una situación real y temporal mucho más, que va a agravar mucho más este proceso. Tiene que ver con los precios de los combustibles. Como sabéis, llevamos unos años con Estados Unidos convertido en uno de los mayores productores y exportadores de gas natural del mundo, cosa que antes no ocurría, una baja demanda en China desde hace tiempo y, por lo tanto, además, el papel de Rusia de intentar hacer que el gas americano no entre aquí, lo ha hecho. Aquí veis la línea verde, aparte del 2012, de tumbar los precios de forma muy importante, de forma de que no compense traer gas de Estados Unidos en barco, licuado y regasificado. Y eso, evidentemente, ha tenido una influencia enorme en todo el panorama energético. Eso se ha vuelto a acentuar más a partir del 2018, con una caída de los precios del gas que no os podéis imaginar, de hablar de precios que estaban de 12 a 2, es decir, ahora mismo el gas natural en Europa vale lo mismo que el gas de fracking en Estados Unidos y, por lo tanto, el carbón, aunque ha bajado también los precios, tiene poquísimas posibilidades de entrar en el mercado y, por lo tanto, eso deja absolutamente fuera del panorama asturiano las centrales térmicas, ¿no? Si nos encontramos, además, que asistimos en este país, apoyado por todos los políticos de todo nivel, local, regional, estatal, las consejerías de industria, los sindicatos, la patronal, sobre una apuesta por la construcción de centrales de gas de forma absurda. No os digo más que para Asturias había previstas más de 10. Se construyeron 2 y no están funcionando, pues nos encontramos que hay 60 centrales de gas de ciclo combinado esperando poder participar en esta tarta, y con estos precios del gas, evidentemente, pues está habiendo un cambio tecnológico rapidísimo. O sea, en un año ha cambiado radicalmente la estructura de generación eléctrica de este país, ¿no? Ya había cambiado, como os dije, en el 2010, donde la subida de las centrales de gas de ciclo combinado expulsó al carbón. A ello se unió la entrada en servicio de la energía eólica, de forma que esa recuperación del carbón del 2010 solo fue pues al orden del 50% del anterior, y como veis, al final del 2018, con un cambio radical entre el gas, que ocupa completamente la situación del carbón, y con unas energías renovables que se paralizaron precisamente para evitar esta crisis del gas, y que ahora, con un nuevo marco, está claro que se desarrollarán, y por lo tanto no solo se va a expulsar absolutamente al carbón, sino que todo indica que el gas va a jugar un papel de apoyo, pero que no va a ser un papel, digamos, que alcance toda su capacidad, ¿no? Sino que así todo, las centrales estarán funcionando a un régimen, digamos, más bajo. Solo podéis ver en esta gráfica los niveles de la década de 2007. Asturias, con una alta demanda eléctrica, era capaz de exportar toda esta parte de energía al resto del país, mientras que ahora, pues el gráfico del 2019, estamos generando prácticamente lo que se demanda, y en el futuro, pues en esos órdenes nos estaremos moviendo, porque es verdad que hay una capacidad de entrada de las 2 centrales de gas que hay en Soto de Ribera, que podrán asumir parte de ese carbón que se expulse, ¿no? Esto, que va a tener un efecto evidentemente claro en todo el país, va a ser sobre Asturias, pues lógicamente radical, porque somos un monocultivo de generación eléctrica con carbón. Veis la gráfica de abajo, que mientras que en el resto del estado pueden jugar a partes iguales la nuclear, la hidráulica, el carbón o la eólica, en Asturias, pues prácticamente el 80-87% de la generación eléctrica es carbón. Si esto desaparece, Asturias será otra, porque no hay nada capaz de asumir esta generación eléctrica de forma tan intensiva y potente como hemos tenido pues en este siglo, ¿no? Algunos de los riesgos de los que nos amenazan tienen que ver con la capacidad de, bueno, entonces, ¿quién va a suministrar a la industria asturiana? No voy a entrar mucho en detalle, pero os digo que, bueno, ese es el mapa de líneas eléctricas que hemos tenido, prácticamente 2 grandes líneas eléctricas que nos unen con León, desde Soto de Ribera a La Robla y de Lada a La Robla, y con eso hemos estado funcionando, aparte de otras conexiones de menor capacidad, durante décadas, y hemos sido capaces de exportar en pleno invierno y hacia la meseta
cantidades ingentes de electricidad, incluso durante 30 días con una de las dos líneas caídas por efectos del pleno invierno y alta demanda. Por lo tanto, parece ser que si con esas instalaciones éramos capaces de sobrevivir, ahora que se ha construido una línea nueva de Sotorribera hasta Cantabria y que se ha leído una nueva también de 400 hacia Galicia, es decir, que tenemos el doble de capacidad de conexión, todo indica que si hemos sido capaces de exportar el 50% de nuestra generación, no va a haber ninguna dificultad en importar pues un 10 o un 20% de la mitad de eso que es nuestra demanda, ¿no? Y con unos efectos que, contrario a lo que nos anunciaba este Frente Asturiano ante el cambio, que iba a llevar a la ruina a las empresas consumidoras de electricidad en Asturias, aparte de lo que comentó Lago de quién le paga la electricidad, esto lo que ha supuesto sobre el precio de la electricidad en el mercado eléctrico ha sido que hemos bajado de los 60 euros el megavatio hora antes incluso de la crisis a 30, y ahora evidentemente con esta baja demanda pues estamos a 20. Es decir, hoy día la electricidad, gracias a estos combustibles más baratos, a la mayor eficiencia de las centrales de gas y la penetración de renovables, el precio de la electricidad en el mercado es un tercio del que era solo hace un año, y por lo tanto eso se transfiere en una gran parte pues a la factura eléctrica, depende de los contratos y de los tipos de consumidores, ¿no? Y esto va a seguir así, todo lo indica, mientras sigamos con una penetración importante de renovables. Incluso debemos de ponernos en la situación de tener que discutir cómo se va a pagar este sistema eléctrico si el coste es tan bajo que no es capaz de cubrir las inversiones en renovables, que a coste cero evidentemente no van a poder funcionar, ¿no? Efectos colaterales de esta historia, evidentemente los va a haber, eso no es ninguna discutible, aparte de los directos. Todo el mundo tiene claro que el empleo de estas grandes empresas eléctricas, el empleo directo, no corre excesivo riesgo, los convenios garantizan el futuro de sus trabajadores. Otra cuestión es las empresas auxiliares, aunque evidentemente en todos estos acuerdos está cada vez más claro que se va a intentar que sean aquellas que contribuyan al desmantelamiento, que llevará unos años, y a otras posibilidades de futuro, pero algunas cuestiones como las del puerto que comentaba antes Lago, pues están claras, ¿no? El puerto asturiano, el 88% de lo que mueve son graneles sólidos, fundamentalmente carbón y mineral de hierro, y evidentemente si eliminas el carbón térmico de esta ecuación que se importaba para las centrales asturianas, Aboño 100%, Lada casi también, y las demás en una gran parte importante, está claro que el puerto va a tener una influencia sobre él de una reducción de tráfico del orden del 30%, ¿no? Eso en un puerto que está en una situación pésima, como todos sabéis, en la que se amplió y cómo se financió este puerto, le lleva a la desesperada a coger cualquier otro tipo de posibilidad futura que vayan en la línea de su idea original de ampliación, no nos engañemos, ¿no? Que es convertirse en el mayor puerto de intercambio de graneles de Europa, lo cual no va a conseguir, pero evidentemente en parte, pues este movimiento de carbones que estamos viendo, aunque sea muy minoritario todavía, pero bueno, está claro que es un poco la apuesta desesperada a esta reducción de tráficos de carbones térmicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con movimientos de carbones de Rusia para clasificar y revender a precios mejores después de estar más, más claros los destinos a los que se va a usar, como térmicas en Marruecos, pero en cualquier otra parte del mundo, pues evidentemente es una cuestión que tenemos sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál es la situación real en este momento? Bueno, como decía, incluso mucho peor de la que se planificaba o se esperaba hace tiempo, ¿no? Muchas de las centrales ya han ido cerrando durante estos años. Todos sabéis que cerró Soto 1, cerró Soto 2, cerró Ara 3, un grupo grande e importante, y de ese mapa que veíamos ahí de las centrales más o menos nuevas que podían tener futuro, bueno, pues sabéis que en Arcea 3 existe un debate sobre la posibilidad de su mantenimiento y su lucha contra el no cierre, pero la realidad es que la central de Narcea 3, la única que queda abierta, lleva cerrada desde marzo del año 2019. Es decir, un año han estado yendo a trabajar a esa planta, su plantilla, sabiendo que la planta estaba sin ningún tipo de actividad durante más de un año. De hecho, arrancó un día en el mes de febrero de este año. Estos son datos hasta el primer trimestre del año 20, porque tengo 3 meses de retraso en datos. Son funcionamientos horarios. Es decir, la central de Narcea 3, la discusión no es si se cierra o no, sino que no entra en servicio ni va a entrar. Por lo tanto, cualquier otra opción de plantear inversiones para adaptación a adaptaciones medioambientales, etcétera, evidentemente en este marco ha sido expulsada directamente, ¿no? La otra es la DA4, que sabéis que es la del Langreo,
hizo una adaptación efectivamente para la desulfuración, no muy allá, y desde luego han presentado un plan de denitrificación que era una ridiculez, y la realidad también, como veis ahí, es que desde marzo del 2019 la ADA 4 también está parada, y arrancó también durante un par de días en el mes de febrero, pero eso de Cedrán que está fuera del sistema. Evidentemente ha entrado en esta época, bueno, porque están tratando de quemar aquellos carbones que ya tienen almacenados desde hace mucho tiempo. Es decir, estas dos centrales que son las que están en debate, estas dos centrales lo que están ya fuera del sistema y fuera de toda la discusión. Tendríamos las otras, las de Aboño y Soto de Ribera, en las cuales sus propios propietarios han planteado la EDP, de que van a hacer todas las adaptaciones que sea posible para seguir funcionando, pero la realidad está haciendo que, como veis, Aboño 1 apenas ha funcionado nada desde el verano pasado, está prácticamente parada. Soto de Ribera 3, en las cuales tenían bastantes expectativas, como veis también, desde enero ya del 2019 solo ha funcionado algunos días sueltos, en marzo del 2019 o en abril o mayo, y desde mayo del año 2019 ya no ha vuelto a funcionar nunca más, ni siquiera en este año 2020, salvo, como os comenté, de que pudiera haberlo hecho en abril o mayo, de los cuales no tengo datos, ¿no? Es decir, la realidad es que también incluso centrales como estas, que tenían ciertas expectativas, tampoco están funcionando porque esta caída de precios, esta mayor eficiencia del gas las ha expulsado. E incluso nos encontramos con una clave muy importante que es Aboño 2. Aboño 2 es una central que está muy bien situada en una zona industrial y una muy, digamos, adaptada a los límites ambientales que se le han impuesto comparada con otras. No digo que sea una maravilla, pero evidentemente fue de las primeras en apostar por la desulfuración y por la desnitrificación, y por lo tanto ha estado funcionando normalmente siempre al 100% de más o menos de su capacidad durante años, ¿no? La realidad del año, digamos, a este nivel, hasta el principio de este año, principios del año 2019. La realidad es que durante todo el año 2019 esta central ya bajó su nivel de funcionamiento, lo veis más o menos en esta línea, al 50% de su capacidad, y desde finales del año pasado esta central está también parada, tampoco está funcionando. A la pregunta directa que le hice al gerente de EDP en la inauguración del curso de la Escuela de Ingenieros de cuál eran las posibilidades de esta central a partir del 2024, cuando dejara de cobrar garantía de potencia, pagos por capacidad, que se llama ahora, lo que venía a sostener es que esta central funcionará mientras, digamos, la obliguemos. Es decir, se le está pagando restricciones técnicas del sistema para garantizar que está en una zona industrial y que es mejor que esté funcionando, pues está cobrando un extra y es lo que la mantiene, ¿no? Pero en este nivel, volviendo a bajar la potencia y ahora parada, todo indica que esta central también está en un cierto riesgo, al menos de quedar solo como central de garantía para momentos puntuales. Es decir, que todo lo que esperábamos en unos años, de 2018 a 2024, se ha acelerado, y en este momento digamos que estas centrales están térmicas de carbón fuera del sistema y con pocas posibilidades de entrar en servicio. Y esa es la realidad, la queramos ver o no, ¿no? Es más, nos hemos encontrado, y esto es una curiosidad, en la empresa Repowering se dedica a la compraventa de materiales fundamentalmente de energía eólica, es decir, cuando se repotencia un parque eólico y se cambian los aerogeneradores por unos nuevos, intenta revender en otros países los antiguos, o incluso también aerogeneradores de kilómetro cero, ¿no? Aquellos que se intentaron poner en servicio en algún parque, pero por lo que fuera no se llevó a final, y, bueno, y quedan venta de segunda mano. Pues hace 15 días lo que nos encontramos en esta empresa Repowering es que había puesto en venta para el reciclaje para otros países la central del Narcea y la central de Meirama. Es muy curioso porque, bueno, en realidad ha sido un listo que intentó ver si podía hacer un negocio a partir de ese desguace esperado de las centrales, del cual todo parece ser, por los contactos que hemos tenido, que Naturgy no sabía nada y de hecho le obligó a quitar el anuncio, ¿no? Lo cambió por uno genérico de vendemos inmediatamente centrales térmicas en Europa y en Estados Unidos dispuestas para ponerlas en donde ustedes quieran. Es verdad que es un poco adelantándose a lo que ya estamos viendo nosotros, ¿no? Como alternativas, desde luego, renovables, nosotros llevamos trabajando décadas, incluso con los sindicatos, como comentaba antes Lago, desde los años 90, intentando planificar, ver cuál sería el futuro, cuáles serían las posibilidades de cambio.
pero no os cuento la tabla, pero los números, la realidad asturiana es que tenemos un nivel de uso de renovables muy, muy bajo. Podríamos hablar, y por lo tanto la capacidad por falta de recursos va a ser escasa, es decir, si la energía hidráulica en Asturias es el 6,5%, doblarla, que se llega a llegar a un 12%, claro, nadie se le mete en la cabeza que sería hacer otra central del Narcea, otra central de metano Río Seco. Evidentemente esto no, esa capacidad no existe y por lo tanto el incremento de este tipo de energía hidráulica será muy pequeño, ¿no? La eólica también juega un papel del orden del 6% y todo el mundo entiende que siendo la zona suroccidental la única con ciertas posibilidades ya está muy ocupada. La capacidad de crecimiento no va a ser muy elevada, posibilidades de repotenciación hay, de algún parque nuevo también, pero los propios empresas como Naturgy, que intentaba hacer como alternativa, ha comentado de que más allá de 2 parques no encontraba ninguna posibilidad de intervenir en este sector. Por lo tanto, fotovoltaica, solo os digo una cosa, tenemos un nivel tan bajo que hablamos de decimales del tanto por ciento, que cuando se construyó la planta fotovoltaica de Alimerca, Asturias dobló su potencia instalada de energía fotovoltaica. Y por lo tanto el campo que hay ahí es muy importante en el autoconsumo y en los consumos, digamos, para tanto empresas como particulares, pero que nunca va a jugar un papel de gran generación como alternativa a este mundo total del carbón el que hemos tenido aquí durante años, ¿no? Sí que hay una cosa clave, que es un documento que ya existe incluso hace tiempo de la propia Fundación Asturiana de Energía, que es nuestra capacidad muy grande de intervenir en la industria energética, en la industria de la energía renovable, ¿no? Toda la ría, margen derecha de la ría de Avilés, es una margen de una industria dedicada a las energías renovables eólicas, efectivamente dedicadas básicamente a la exportación, porque no sabemos que en este país se ha paralizado y se ha destruido decenas de miles de empleos, y evidentemente el resultado que quedó fue pues, en algunos de los que había gran potencial dedicados a las renovables, es decir, desde la producción del acero a la producción de chapa gruesa, a las instalaciones de grandes torres, a la construcción de bases para estructuras de eólica flotante, pues hoy son una mayor parte también de las posibilidades que incluso al final de la línea el puerto de Avilés sea, pues lógicamente dedicado a este tipo de actividades, es decir, desde la producción del acero a la salida en el puerto hay líneas grandes de posibilidades de intervención en las renovables a nivel industrial, mucho más desde luego que lo que pueda tener que ver con la generación de electricidad, ¿no? No era la cuestión del debate, pero sí que hay algunas instrucciones sobre el tema del empleo verde. Está muy trabajado, está muy discutido. Esto es la publicación de la propia digamos, la Organización Internacional del Trabajo, empleos verdes que entrarían dentro de estos programas que planteaba al principio sobre nuevo acuerdo verde, e incluso, bueno, pues de otros sectores como pueden ser Naciones Unidas o incluso algunos sindicatos, ¿no? Evidentemente no voy a entrar en detalle, pero veis la línea verde que la capacidad de generación de empleo en el mundo en las energías renovables es muy alta, pero no hay ninguna duda que vendrá con una destrucción en el sector de los combustibles fósiles o de las centrales térmicas o otro tipo de actividades ligadas a esos, lógicamente, que queremos eliminar pues, cuestiones de la lucha del cambio climático. Es más, si lo vemos en un sentido amplio, no solo la energía renovable, sino todo eso dentro de un marco de una economía circular, la mayor capacidad de creación estaría dedicado al tema de los residuos. En un sentido amplio, no hablaríamos de residuos sólidos urbanos, aunque también, ¿no? Sino, como veis en esta tabla, a los residuos en la economía circular dedicados a la industria del metal. Es decir, al reprocesamiento del plomo, reprocesamiento de otros metales preciosos, del cobre, del zinc, del acero. Es decir, hay que tener claro, aparte de las energías renovables, sobre todo en el campo de la fotovoltaica, por lo tanto lo que tenemos que ver es que además de esa amenaza hay otra oportunidad, pero que no se nos puede volver a pasar. Es decir, Asturias tiene un clave papel en la industria metálica básica, digamos, de la fundición desde el mineral 100% importado para producir metales, y el futuro ya no va a pasar por ahí. El futuro va a pasar por el reciclaje la mayor parte posible de todos aquellos metales para poder reducir el consumo de energía, las emisiones, la dependencia exterior y evidentemente los daños ambientales que transferimos pues desde Colombia
a la Guayana o desde otros países que nos suministran estos materiales que utilizamos para producir metales en Asturias y que son, ya digo, igual que el carbón siderúrgico o el carbón para el coque, pues 100% importados y evidentemente que nos ponen en un campo de dependencia que ahora mismo estamos viendo con el tema de Alcoa, pues que además tienen el control absoluto de la cadena hacia arriba y hacia abajo. Es decir, no solo es producir aluminio, sino su distribución y venta en unos canales que son suyos, o como son propietarios de las fábricas de alumina o propietarios de las minas donde se produce la bauxita desde Costa Rica, donde podáis imaginaros, ¿no? Evidentemente tenemos un problema claro, que es el tema de que esos empleos perdidos y esos empleos ganados no son los mismos, no tienen nombres, no tienen ubicación, ni tienen un gran hueco de conocimiento que hay que adelantarse pensando en esos empleos de futuro y ya no en los de ahora, porque si no, evidentemente tendremos graves dificultades de adaptación, ¿no? Dentro de esos panoramas está, como comentó antes también, todo lo que tiene que ver con la participación en los procesos estos de los convenios de transición justa. Estuvimos participando en el de Tineo, haciendo nuestras aportaciones. De verdad que todo esto se ha descompuesto por la situación en la que estamos, es decir, no ha podido haber la segunda reunión técnica ya más concreta para el NARCEA y estamos en una fase con los procesos administrativos parados por el propio decreto de alarma para los procesos de la cuenca central, es decir, Langreo y Caudal, pero eso no impida que hayamos, en muchos casos, colaborando entre estas múltiples militancias, como decía antes, que tenemos, para presentar unas alternativas en las cuales, evidentemente, nosotros, como Grupo Ecologista, no vamos a valorar el número de empleos, sino que tenemos interés en ver cómo estas zonas se dota de la posibilidad de tenerlo, ¿no? Y sobre todo de posibilidades de vivir en ellos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la recuperación de suelos, recuperación de suelos contaminados, aprovechamiento incluso desde el patrimonio, de la recuperación de los márgenes de los ríos. Las tres zonas están en unos ríos en los que se ha vivido de espaldas a ellos y que tienen que ser parte del futuro, la rehabilitación de viviendas y de las infraviviendas, y todo eso, bueno, en una zona que, sobre todo en la zona central de Asturias, tiene capacidad de sobra de tener nuestro propio sistema de transporte de muy buena calidad. La interconexión existe, otra cosa es el funcionamiento, y por lo tanto yo creo que en esa línea es que tenemos que trabajar, ¿no? Cualquier ampliación de esto, cualquier cosa me preguntáis y lo que sea os lo cuento. Y lo que sí que está claro es que la realidad es esta. Seguir debatiendo sobre cómo, si vamos a poder seguir como éramos, no tiene sentido ninguno. Y lo que sí que espero es que no dejemos pasar otra vez una oportunidad, porque es que no queda otra. Es decir, los sectores que había antes de que el carbón jugara este papel tan importante en nuestra historia, en la historia personal, en la historia de nuestra familia, ¿no? En la historia de todos los que nos precedieron y que, bueno, también nos marcaron un poco como sociedad, pues no puedes hacernos ver más que esa parte del pasado que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, otros productos y evidentemente con otros sistemas de funcionamiento que den una vida clara a estas zonas, aparte de la apuesta de futura o tecnológica de este tipo, creo que van a ser lógicamente los que marquen un poco las posibilidades y las dinámicas a las que nos enfrentamos. Desde luego, esta realidad va a ser inamovible y yo creo que cuanto primero lo tengamos claro, mejor. Gracias, y yo creo que no sé el tiempo, pero